a mencionar los estados. Por ejemplo, del estado de Guanajuato, de León, la pregunta es cuál fue la experiencia en el Congreso, la percepción a la iniciativa, tanto de los hombres y mujeres, si hubo apoyo de género independiente del partido al que se pertenecen, cómo se han, dice, hacer casos reales, donde que si conocemos casos sobre la aplicación de estas iniciativas, si se han resuelto a favor y qué castigo se ha aplicado a quienes la infringen, qué tanto afecta la moral en balanza a la razón para que se apruebe una iniciativa de ley a favor de la igualdad entre mujeres y hombres, quiénes se inclinan más a la moral, si los hombres o las mujeres. Bueno, voy a empezar con esa pregunta porque es emblemática, porque viene de Guanajuato. Guanajuato, junto con Oaxaca, pero Oaxaca yo creo que lo va a resolver próximamente, pero Guanajuato seguramente quedará como el único estado que no aprobará la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y tampoco la ley de igualdad en la entidad. Y viene el caso porque cuando se pregunta qué debe prevalecer, si la moral o la razón, lo que debe prevalecer son los compromisos inscritos por México como parte del derecho internacional, que está comprometido a cumplir cada uno de los preceptos de los tratados internacionales que ha firmado, que ha aprobado. Así de sencillo, así de escueto, más allá de que la gente, quienes están en los encargos de elección o de gobierno, en los cargos de poder, piensen como piensen, porque es su derecho tener el pensamiento filosófico o religioso que quiera. Sin embargo, cuando se llega al encargo público, cualquiera que éste sea, lo que tiene que prevalecer es el cumplimiento de la ley. Y en México tenemos un marco jurídico fundamental inscrito en nuestra Constitución, ni más ni menos. Y después los tratados internacionales en el rango de jerarquización, los tratados internacionales que México aprueba, que forman parte del marco jurídico de nuestra nación. Y después de los tratados internacionales que México ha aprobado y que por lo tanto también forman parte de nuestra legislación, vienen todas las leyes secundarias, incluidas las constituciones de los estados de la República. ¿Qué quiere decir? Pues ni más ni menos que lo que tiene que imperar es la razón del derecho, la razón de la ley, y en este caso la que se deriva de nuestra Carta Magna. De tal forma que los gobernantes, cualquiera que sea su opinión personal en base a su filosofía, su creencia religiosa, etcétera, tiene que dar exactamente fuera del contexto de su responsabilidad. De tal forma que en Guanajuato necesitamos nosotros refrendar que la Constitución efectivamente define que hay una separación de la vida civil y de la vida religiosa. Tuvo que pasar una guerra, se tuvo que definir una nueva Constitución en 1857 para definir este Estado laico en el que se funda nuestra República. No hay vuelta de hoja. De tal forma que así como es un derecho humano tener la religión que se quiera, también es responsabilidad de quienes están al frente del gobierno asumir sin ningún prejuicio, sino solamente lo que define estrictamente la ley, su responsabilidad desde esa función. Y quise empezar con Guanajuato porque desafortunadamente hemos escuchado al titular del Poder Ejecutivo local que este tipo de leyes atentan contra los valores de la familia y por lo tanto no pasarán en su estado, aun cuando desde el presupuesto de egresos de la Federación del año pasado se etiquetó recursos para estas dos leyes para ser aplicadas por el Instituto de las Mujeres a nivel local. Más de 6 millones el año pasado que debieron haber estado apoyando los procesos hacia lograr el respeto a los derechos humanos de las mujeres y las niñas en entidad, hacia garantizar que sean reconocidas como personas, no como objetos, como cosas, las mujeres en la entidad,
Más allá de todos, el cumplimiento de todos estos preceptos derivados de estas leyes, pues simple y sencillamente el gobernador dijo que eso no pasa. Y los diputados y diputadas de Acción Nacional, desafortunadamente, también han desoído lo que a nivel federal se ha estado impulsando por parte del Ejecutivo Federal y por parte también de los grupos parlamentarios de Acción Nacional en el Congreso de la Unión o que han impulsado en otros congresos locales. Es decir, es un caso atípico inclusive para el propio Partido Acción Nacional. Y contesto la primera pregunta. Para lograr todas estas reformas, ustedes tienen que pensar que hay que unir una serie de consensos, de opiniones que se refrendan en votos. Yo tengo una experiencia muy importante en este sentido y soy bastante exitosa cuando he estado en los encargos legislativos, porque ni más ni menos se ha impulsado 2 reformas a la Constitución. ¿Ustedes piensan que reformar a la Constitución solamente lo logro a partir de los votos de las diputadas, senadoras y senadores de mi grupo parlamentario? Pues no. Necesitamos 2/3 del Congreso de la Unión y necesitamos también más de la mitad de aprobación de los congresos locales de los 31 estados de la República, de tal forma que necesitamos tener un gran consenso, necesitamos tener el apoyo de hombres y mujeres de todos los grupos parlamentarios y en el caso de las mujeres, nosotras tenemos una gran experiencia que nos pone más allá en este sentido que los hombres, porque hemos aprendido, somos emblemáticas en lograr pactos, acuerdos, las diversas, las plurales, las mujeres de todas las tendencias, de todas las opiniones, inclusive mujeres de derecha, que hemos refrendado acuerdos dejando a un lado lo que nos hace diferentes y lo que nos pone a pelear. Así es como hemos logrado reformar la Constitución, así es como hemos logrado que este tipo de leyes sean aprobadas, así es como hemos logrado que se impulsen en los congresos locales, también con votos de personas que pudieran estar en contra, entienden que hay que poner por principio adelante respecto de cualquier opinión el interés superior, en este caso de las mujeres y de las niñas, y tomar decisiones, a veces contrarias a como ellos piensan, a cómo fueron formados, pero así son. Entonces, me parece que en Guanajuato tenemos que ir a apoyar de todas las maneras las personas que queremos que este tipo de leyes se refrenden en la entidad para beneficio de las mujeres. Y claro, allí hay muchas cosas que hacer. De repente hay una gran cantidad de prejuicios que todos conocemos que sí son verdaderamente preocupantes. Aquí de Azcapotzalco me preguntan si hay alguna reforma que se esté trabajando respecto al acoso sexual laboral. Bueno, diversas leyes establecen sanciones al acoso sexual o al hostigamiento sexual en el ámbito laboral. La Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia reconoce la modalidad de violencia laboral, de tal forma que ya está inscrita en la ley y está además referida en algunos otros códigos. Yo creo que es importante que junto con otros temas relacionados a la Ley Federal del Trabajo, esta que refiere al acoso sexual, al hostigamiento sexual, tengan que ser revisadas cuando finalmente nos pongamos de acuerdo en reformar justamente la Ley Federal del Trabajo. Yo quiero mencionar en este sentido que lo que hace falta es tener los reglamentos procedimentales que permitan la aplicabilidad de la ley. Es decir, si está definida la modalidad de violencia laboral, si está definido el acoso y el hostigamiento sexual en el ámbito laboral, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que ese precepto de ley realmente se aplique en beneficio de las mujeres trabajadoras? Bueno, pues necesitamos que las instituciones, que las dependencias que están encargadas por ley en aplicar esta ley en el ámbito laboral, efectivamente revisen su normatividad y garanticen que haya acuerdos, convenios, verificación de cómo se está trabajando, cómo están los contratos colectivos de trabajo, cómo están las comisiones mixtas en la contratación donde no existen sindicatos y poner estos temas como temas importantes en la agenda. No solamente los otros temas que son importantes relacionados al ámbito laboral, sino también las formas de relación entre los propios trabajadores y trabajadoras y las relaciones de poder que también se dan y sobre todo garantizar
que haya un trato igualitario entre mujeres y hombres y por fin lograr que una mujer pueda ganar igual por trabajo igual respecto de los hombres, que también es otro problema que existe y puede definirse como una transgresión de la ley, como una violencia contra las mujeres. Menciono también de Salamanca de Guanajuato, nos pregunta